Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas de nuestro podcast querido Voces del Alma? Iniciamos año, iniciamos capítulo aquí con full alegría, con full sonrisa, ansiosos de empezar este año para ver qué nos depara, con toda la actitud, con todas las ganas, con todo el positivismo que podamos tener en este comienzo de año. Usted que se está conectando ahí en Facebook Live, reciba un fuerte y caluroso saludo aquí desde nuestros hogares. Todavía no iniciamos presencial, esperamos que sea pronto esa reunión de nosotros ahí como amigos para empezar a seguir leando, pero ya más presencialmente. Pero mientras tanto, seguimos aquí en nuestras casitas, ¿verdad? Entonces, iniciamos capítulos, iniciamos años, Pablito, Stephanie, con temas, con invitados, super invitados que nos vienen a compartir cosas súper interesantes, ¿verdad? Entonces, el capítulo que tenemos para el día de hoy se llama Que el miedo no nos paralice, papá, que no nos paralice en este 2021, ¿verdad? Ante tanta incertidumbre el año pasado, todo lo que hemos vivido, esperamos que sea mejor pero siempre esa incertidumbre nos trae algún miedillo, alguna incertidumbre. Entonces, esperando que la invitada aquí, la super invitada que tenemos para el día de hoy, nos aclare todas estas dudas de los temores que tenemos. Para ir comenzando, le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Stephanie Segura. ¿Cómo estás, Steph? Hola Nel, yo súper bien, gracias a Dios, súper feliz de iniciar un nuevo año, nueva temporada de nuestro podcast, que como dices lo hacemos con muchísimo amor y gracias a Dios de verdad por la salud, por la oportunidad de estar acá y de seguir haciendo esto que tanto amamos realmente. Pues nada, con muchísimas ganas de continuar compartiendo experiencias de vida, conocimiento de nuestros invitados. Y aquí nosotros, ¿verdad? Tomando apunte de todo y tratando de poner en práctica todo lo que se pueda, realmente dándole muchísimas gracias a Dios. Y como siempre, en esta nueva temporada también queremos compartir frases que se relacionan a nuestro tema. Nos vamos a compartir una frase que dice así: cuando enfrento mis miedos, me doy cuenta que mis talentos son mejores. Y esto lo dice un sabio pensador, Pablo de León. Que tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros. Pablito, bienvenido. Hola Steffi, hola Nelson, qué bueno empezar un episodio más. Muchas veces me quedé paralizado de miedo, pero aquí estamos, gracias a Dios lo iniciamos con salud, como decía Steffi, con la bendición de Dios de poder contar con personas como la de hoy que nos va a compartir de su conocimiento, de su experiencia, y pues esperamos que también vengan muchas otras personas a compartirnos temas y que muchos puedan añadir a escuchar estos temas, porque la verdad nos dan los que hicimos, los episodios que hicimos el año pasado y el antepasado, pues nos enriquecieron demasiado. Yo creo que sí crecimos bastante, ¿verdad? Y qué bueno poderlo hacer con amigos como ustedes. Y pues bienvenidos y bienvenidas quienes nos escuchan y quienes nos ven. Y también le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Aline Monzón, psicóloga, amiga, de verdad, esposa de un gran amigo mío, ¿verdad? Y que lo vamos a ver, lo vamos a tener de invitado el próximo lunes. Y de verdad, Aline, bienvenida, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento. Gracias por aceptar la invitación y pues aquí estamos, la verdad, esperando aprender más, de verdad. Este tema surgió en un momento de conversación y pues creo que las palabras que mencionó en ese momento me captó mucho la atención y dijimos, este tema es para llevarlo a un episodio de Voces del Alma. Así que, Aline, bienvenida.
Gracias por estar con nosotros. Pues yo quiero agradecerles a ustedes, Pablo, Stephanie y Nelson, por la invitación tan linda. De verdad, estoy disfrutando con ustedes este momento y Dios nos utilice para poder realmente transmitir algunos conceptos importantes y eso nos dé mucha fuerza para poder realizar cambios importantes en nuestra vida. Así es, no, definitivamente gracias por aceptar la invitación, gracias por sumarse aquí a esta aventura del podcast, para traer un mensajito a todos los que nos están viendo ahí por Facebook Live y también por los que nos van a escuchar en las demás plataformas en las que nos encontramos. Recordarles, eso sí, que el episodio queda grabado de una vez cuando finalicemos aquí en nuestra página de Facebook, pero también va a ser escuchado la próxima semana, ¿verdad? En las 12 plataformas, más de las 12 plataformas en las que se encuentran Voces del Alma. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en TuneIn, Apple Podcasts, Stitcher, Deezer, AJ Radio, y súmele para arriba, ¿verdad? Estamos en más de 2, entonces ahí ya lo saben. Me quedé sin aire, Nel. Sí, hasta me quedo sin aire, pucha, son bastantes. Tamales, ¿no? Sí, la Navidad me trató así, entonces ya usted sabe cómo es. Bueno, pero bueno. Entonces, para ir entrando ya de lleno en el episodio para este día, nos gustaría como ir definiendo qué podríamos llamarle miedo, ¿verdad? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo lo podríamos definir? Ok, Nelson, mira, el miedo hay que entender que es una emoción. Nosotros nacemos con las emociones. O sea, si tú ves un bebé desde recién nacido, empieza a imitar al papá o al doctor o a la enfermera que lo está cambiando, que le empieza a hacer como caricias y todo, y el bebé trata de imitar, trata de sonreír si está cómodo, si el bebé está incómodo empieza a llorar, si hay un sonido muy fuerte, vemos que el bebé se sobresalta. O sea, nosotros ya traemos, podríamos decir, esa parte de nosotros en el sistema nervioso central de las emociones. El miedo se va a comprender en la forma en que tú reaccionas frente a una situación determinada. Normalmente hay una reacción muy clara en el cuerpo, que sería la reacción psicofisiológica, ¿verdad? Que todo el torrente sanguíneo se va a ubicar más en tus extremidades, en las piernas, en los brazos, porque el cuerpo se prepara para defenderse. Tu ritmo cardíaco se acelera, hay sudoración, posiblemente la respiración es sumamente acelerada o entrecortada. Algunos suspenden la respiración ante un evento cuando se asustan por algo. Entonces, esa sería como la parte psicofisiológica. Tienes que comprender cómo reacciona. El miedo es aprendido y es algo muy importante que nosotros tenemos que también conocer, porque así como reacciona tu entorno, o sea, tus padres, tus cuidadores, tus maestros frente a una situación, un accidente, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, todo eso va causando en ti miedo, ¿verdad? Entonces entra también en juego la parte emocional del ser humano. Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos factores como muy claros para poder comprender cómo el miedo llega a afectar tu entorno. Entonces, en resumen, el miedo es esa mezcla de reacciones, la parte fisiológica, o sea, cómo tu cerebro va a reaccionar frente al miedo, frente a una situación específica, y también la parte emocional. O sea, cuando uno ve que viene un perro y que te va a morder, normalmente hay personas que salen corriendo, hay personas que se quedan paralizadas o hay personas que van a afrontar al perro y le van a decir al perro, usted solo va a ladrar, pero no me va a hacer daño. Entonces es muy importante entender esa parte, cómo el ser humano aprende a reaccionar y cómo tu cerebro va grabando
esa parte. El miedo es normal sentirlo. Eso es también básico entender. Es como cuando estamos muy contentos o estamos tristes. Todas estas emociones dentro del ser humano son totalmente normales y hay que saberlas expresar y hay que dar permiso para expresarlas. En muchas sociedades te dicen que no es permitido, por ejemplo, que los hombres lloren. Y es algo totalmente natural y normal en el ser humano, el poder expresar tus emociones. Lo que uno tiene que enseñarle a su cerebro es autorregular esas emociones, porque son segundos, son como picos, y luego inmediatamente se autorregula, ¿verdad? O sea, cuando tú sientes miedo, inmediatamente se dispara la adrenalina en tu cuerpo, porque es la que te va a defender. Esto viene de generaciones en generaciones atrás, ¿verdad? Porque el hombre está diseñado para experimentar y sentir miedo, para defenderse, porque es algo que te ayuda a prepararte para un evento difícil. Entonces, es muy importante entender esos conceptos. Qué importante eso que decís, que dicha que lo tocaste, porque bueno, yo puedo sacar 2 puntos de lo que nos acabas de compartir. Lo que puedo determinar entonces, primeramente, es que bueno, es algo que traemos de entre nosotros, lo aprendemos y lo vamos desarrollando a través del tiempo, ¿verdad? Porque poniéndome a hacer mente ahora, un bebé no va a reaccionar igualmente al miedo como lo reacciona una persona adulta, ¿verdad? Inclusive ahí los vemos a los chiquillos todos contentos metiendo las manos en los tomacorrientes ahí cuando uno sabe que les va a jalar la corriente o le meten la mano a un perro ahí como si nada les pasara. Entonces ellos van a ir desarrollando esa ¿cómo le podríamos decir? Eso del miedo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, porque que decís que es una ayuda para el ser humano para afrontar ciertas cosas. Creo que eso es muy importante, porque me acuerdo no hace mucho, con todo esto que ha estado pasando en nuestra sociedad con lo del coronavirus, ¿verdad? Se ha dado lo que es mucho el debate entre las personas y personas. Y yo me acuerdo mucho de un amigo en Facebook en el que me atacó como por ese lado, así como en el debate. En el debate me sacó eso del mío. Entonces yo tratando neutralmente la situación me dije, pucha, pero ¿qué tiene de malo tener miedo? O sea, el miedo es algo muy natural en el ser humano. Y esta persona lo está utilizando, o muchas personas dentro de la sociedad hoy día lo tratan de utilizar como algo, como si fuera algo malo para el ser humano. Y ya nos estamos dando cuenta por lo que nos estás compartiendo que es una ayuda también para el ser humano para poder enfrentar ciertas situaciones, prepararse, como dijiste vos bien ahora, ¿verdad? Entonces creo que son 2 puntos súper válidos que podríamos rescatar en este momentico que nos has compartido. Súper importante eso, me gustó mucho. Sí. Y ahora que Aline también sacó el ejemplo de que cada uno elige cómo afrontar cuando se enfrenta, por ejemplo, a un perrito que sale como a ladrarnos o así, recordé el meme que sale de que si nunca sacaste una piedra imaginaria para tirársela a un perrito. Una forma de afrontar el miedo, ¿verdad? Aline, ahora que nos das el concepto de qué es el miedo, es súper interesante esa parte de que no es algo con lo que realmente nacemos, sino es algo que aprendemos, ¿verdad? En algún punto el miedo nos puede paralizar, puede llegar a frenarnos. Sí, por supuesto. Retomando el comentario tuyo y el de Nelson, hay un estudio muy interesante en los años 60, donde hay un grupo de científicos que toman un bebé y empiezan como a exponerlo, le sueltan una rata, lo exponen, le ponen cerca como fuego, y el bebé al principio, como mencionaba Nelson, con el ejemplo de que los nenes le soban a los perritos que encuentran y les jalan las orejas y le jalan la cola, y el niño no tiene miedo, porque está socializando con su entorno, está aprendiendo a conocer su mundo. Igual este bebé tenía 8 meses.
Como vieron que el niño miraba a la rata y agarraba a la rata de la cola y la jalaba y la rata, o sea, eran como estar jugando con su mascota. Cuando observaron que el niño no tenía ninguna reacción de miedo hacia eso, lo que hicieron los científicos fue hacer como un ruido con mucho estruendo, muy fuerte. Entonces, eso sí alteró la sensación del bebé. Este niño fue creciendo y luego fue desarrollando lamentablemente una fobia a todo lo que él miraba que tuviera textura como pelo, el color blanco. Él tenía lamentablemente una reacción adversa, una reacción de miedo. Pero todo eso fue condicionado a través de ese estudio que hicieron estos científicos. O sea, nosotros lo leemos en los libros y decimos, eso no se hace, éticamente hablando, ¿verdad? Pero es respondiendo a lo que Nelson y tú mencionabas. O sea, sí nos llega a paralizar, nos llega a bloquear el miedo. O sea, hay muchas formas de reaccionar frente al peligro, lo que el cerebro va computando como peligro. Entonces hay personas que están acostumbradas a huir. Hay otras personas que se quedan paralizadas. Hay otras personas que afrontan, y de eso se trata todo esto. O sea, tenemos que ir aprendiendo a conocer el miedo. Primero, conocer por qué está ese miedo ahí, comprender de dónde se origina el miedo. Y luego nuestra meta a nivel emocional o psicológico es que la persona pueda conquistar su miedo para poder realmente romper esas cadenas, ¿verdad? Como repetía al inicio, las emociones son normales y naturales en todo ser humano, pero tienen que durar segundos y tú aprendes a autorregularlos. O sea, desde pequeños tenemos que crecer en un ambiente, sería lo ideal, ¿verdad? De que nos enseñaran nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros vecinos, nuestros guías espirituales, que nos enseñaran a autorregular y que fueran un perfecto modelo para nosotros. Como decía Nelson, ahorita con esta época de quedarse en casa o cuando salimos, algunos miembros de la familia tienen que ir al súper, entonces se empezó como a generar ese miedo, que es normal, ¿verdad? No toque esto o desinfecte las cosas que vienen del súper, ¿verdad? El uso constante de la mascarilla, el lavado de manos, el no tampoco estar abusando también del alcohol gel, ¿verdad? Sino que todo con cierto equilibrio. Es muy importante entender que para poder realmente conquistar el miedo, hay que comprender qué sucede con nuestro cerebro. Y lo que pasa en nuestro cerebro es que normalmente nosotros tenemos de 70,000 a 90,000 diálogos internos todos los días. Es como que viviéramos en el pasado. Y el vivir en el pasado únicamente nos victimiza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como que escalar, así lo visualizo yo, como escalar y poder tener otra perspectiva, porque si no, Stephanie, uno se enfoca únicamente en el problema y vas como mordiendo y mordiendo y el problema constantemente a través de esos pensamientos, pero no están pasando en ese momento. O sea, es como aquella persona que tuvo la experiencia de perder su trabajo, ¿ya? Y luego llega a su casa y todo, consigue otro trabajo, pero al tiempo empieza a pensar, ¿y qué pasa si me vuelven a despedir? Y empieza a actuar
de esa manera. Y puede ser que el actuar con miedo te haga hacer cosas que realmente comprueben su hipótesis de que va a perder de nuevo el trabajo. O sea, tú actúas. Todo esto es a nivel inconsciente. Y por eso es tan importante las terapias para que esta persona trabaje y procese todo ese material para que se dé cuenta de cuál es su programación. Entonces, podemos romper esas programaciones. De hecho, ahí estás tocando un punto muy importante, Arlene, que es, ok, identifico que tengo un miedo y lo ideal sería tratarlo con un profesional de la salud mental, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas podemos ir detectando y cómo podemos ir, como dices, regulando esas emociones para que no lleguemos como a algún punto de crisis? Ok, mira, es importante primero conocer tu historia de vida. Es a veces como que no nos damos ese tiempo para vernos hacia adentro. Entonces yo sí recomiendo que la persona tenga su diario, por ejemplo, y poder escribir y regresar, a veces como ojear, ay, mira, ¿qué pasó en tal fecha? O recordar esa línea de vida. Es muy interesante a veces trabajar la línea de vida con recortes o símbolos y tú vas colocando eventos positivos y eventos negativos que has experimentado, porque al final nosotros somos ese producto, o sea, de lo que hemos vivido, de nuestro entorno y nuestra genética y nuestra herencia. Eso somos nosotros y esa es la diferencia individual que hay que respetar. O sea, tú no vas a reaccionar igual que Pablo o que Nelson o que yo misma si vemos todos juntos, por ejemplo, qué sé yo, un accidente. Cada uno de nosotros va a reaccionar de forma distinta frente a eso, porque ahí está la diferencia individual, es basada en nuestra experiencia de vida. Que cada uno, nosotros desde que nacemos, nos colocan un par de lentes para ver la vida desde una perspectiva. Y lo que hace un profesional de la salud es que te enseña a que hay otra perspectiva de vida, de cómo enfocar, cómo afrontar. Y ahí es donde viene la resiliencia. Nosotros cada vez estas situaciones de la pandemia, por ejemplo, Nelson o Pablo, nos enseñan a ser más resilientes. Tenemos que los problemas es algo seguro, ahí van a estar. ¿Cómo los afrontemos? Eso es lo importante. No sé, disculpa, Elena, es que desde lo que me estás compartiendo me surgen ideas, perdón, Pableto, que le meta ahí el caballo, yo sé que venías vos, pero yo creo que de lo que nos hablas, muchas veces, ahí me puedes corregir vos si me equivoco, ¿verdad? Porque es algo que estoy suponiendo en lo que estamos conversando, y yo creo que muchas veces es que no trabajamos en nuestro yo interno, ¿verdad? O nos hacemos de la vista gorda de nuestro yo interno, ¿verdad? Y voy nuevamente, dice que en veces suelo ser muy repetitivo, pero mucho de lo que se quiere imponer ahora de moda, como el positivismo extremo, lo que quiere erradicar es esa parte humana de nosotros, ¿verdad? Entonces, tal vez por estar enfocándonos en un positivismo extremo, nos hacemos de la vista gorda, que también está esta otro lado de la cara de la moneda, que es el temor, las cosas angustiantes, el sufrimiento, y no queremos ver esa parte porque tal vez nos pueda dar miedo, valga la redundancia redonda, ¿verdad? Entonces creo que no hemos aprendido a trabajar esa parte, o sea, de tener que afrontar la vida como es, que tiene sus momentos bonitos, sí, claro, y tiene sus momentos también feos y desagradables, y también es parte de nosotros, ya, y llorar, sufrir, tener miedo, y muchas veces como que queremos dejarla de lado, no sé si es hacernos de la vista gorda o porque no hemos aprendido a trabajar esa parte. ¿Cuál de las dos crees que esté es más frecuente, Aline? Ok, mira, lo que pasa es que nuestro cerebro va creando memorias. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, cuando tú
experimentas miedo y produces adrenalina, ¿ya? Se va grabando en la parte de la amígdala de tu cerebro. Ahí existe como ese trazo, esa memoria en tu cerebro. Entonces el cerebro como que le gusta estar en una zona de confort, aunque esa sensación no es buena, pero él va a tratar de siempre mantenerte ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer a través de un proceso terapéutico es decirle al cerebro, no, podemos tener derecho a experimentar una vida llena de alegría, podemos subir y tener esa convicción, ¿me entiendes? De lograr superar nuestros miedos. ¿Te imaginas en el mundo entero cuántos niños quisieran aprender a nadar? ¿Cuántos niños quisieran aprender a bailar? ¿Cuántas personas no quieren aprender a manejar carro? ¿Cuántas personas no quieren, qué sé yo, dar conferencias como estas? Pero el temor las bloquea. Su cerebro les hace disparar esa adrenalina, esa sensación incómoda en todo el cuerpo, entonces eso te bloquea, te paraliza, te frena y empieza esos 70,000 o 90,000 diálogos internos todos los días de que no puedo, y si tú dices no puedo, no puedo, ¿verdad? Entonces es bien importante entender qué está pasando, como lo decía al inicio, en la parte neurofisiológica y en la parte emocional. Y la parte emocional es sumamente importante en nuestro entorno, nuestra cultura. O sea, no es lo mismo que estemos ahorita acá platicando nosotros a nivel latinoamericano, por ejemplo, que una cultura asiática o una cultura europea. Lo va a ver distinto. Sí. Aline, bueno, yo también quiero aprovechar para pedirle a las personas que están viendo ahorita el en vivo en Facebook, si tienen alguna consulta, alguna experiencia, algo que quieran compartir, que por favor nos hagan su comentario acá en el video para poder también hacérselo saber a Aline y que ella nos ayude a evacuar alguna consulta, alguna duda para que aprovechen que la tenemos por acá. Excelente. Gracias, Stephanie. Y hay estos, aparte de conocer, comprender nuestro miedo y poderlo controlar, está la parte espiritual. Eso no debemos de olvidarlo jamás. O sea, esa fuerza interna que te da el Espíritu Santo y que te ayuda, creo que es sumamente importante en el ser humano. Sí, Pablito de verdad no ha preguntado nada. Tengo miedo. No, tengo miedo. No, pues la verdad que es súper interesante escuchar todo esto y pues yo pienso que al escuchar esto nos va a ayudar a vencer esos temores que nosotros tenemos. Y de hecho hoy se habla mucho de la palabra procrastinar, ¿verdad? Lamentablemente por estos miedos que tenemos, pensando en esa palabra procrastinar, creo que nosotros por el miedo nos perdemos de muchas cosas, ¿verdad? O sea, hace que perdamos el disfrutar de muchas cosas, ¿verdad? Sí, ahí, Pablito, valdría la pena, pues, otro tema más adelante, primero Dios. Ahí hay una como dicotomía. Tú puedes procrastinar o postergar algo
por dos tipos de pensamiento. Uno, el temor, ¿verdad? Al fracaso. No lo voy a hacer bien, no sirvo para esto. O el otro enfoque, el otro pensamiento dicotómico es soy muy pilas. Entonces, yo lo hago en segundos, lo hago en minutos, pero nunca lo hago. O sea, cualquiera de los dos pensamientos te llevan a postergar algo importante en tu vida. Y así pueden pasar años en que voy a terminar la tesis, por ejemplo. Así es. Y pasa un año, pasa 2, pasa 3, pasan 15 años. Y van frenando ese desarrollo personal, ¿verdad? Claro. Era el ejemplo que te daba de la gente que quiere aprender a bailar o a manejar. Entonces, el miedo sí está muy involucrado con el postergar el poderse autorrealizar, que es parte de las metas del ser humano. Claro. La autorrealización. Y creo que es muy doloroso porque, como decía bien Pablito, muchas veces por ese miedo excesivo, tal vez podríamos llamarlo de esa forma, el postergar cosas, nos perdemos grandes oportunidades en nuestra vida que tal vez no se vuelven a llegar a repetir, ¿verdad? Tal vez se podrán presentar una vez cada 30 años y ya uno dice, ¿ya para qué? Pero bueno, hablando de eso, yo creo que como retomando un poco lo que nos decía al comienzo, el miedo nos puede ayudar en muchas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que en cierta medida el miedo podríamos llamarlo bueno y nos ayuda, pero que no nos paralice? Porque, ¿cómo podríamos hacer eso, verdad? Sí, mira, es bien importante entender esa diferencia que tú mencionas. El miedo, llamémosle natural, debe durar segundos. O sea, lo que te impulsa, ¿qué voy a hacer? Corro, me quedo quieto, no me muevo, ya. Esa reacción debe durar segundos. Ahora, cuando tu miedo es causado por pensamientos irracionales, eso es lo que te afecta a la vida, la que te limita a vivir. ¿Por qué? Porque estás continuamente con pensamientos negativos relacionados con algún tema, ya sea, por ejemplo, la pérdida, el ejemplo que ponía yo de perder el trabajo. Entonces empiezas con esos pensamientos negativos de que no puedo, no me va a ir bien, la gente me va a rechazar, el lugar va a ser horrible, los turnos no los voy a poder soportar. Entonces toda esa serie de pensamientos negativos, eso es lo que te va a provocar problema en tu desempeño diario. Y a eso tenemos que apuntarle, a eso tenemos que estar como conscientes de que esa parte ya hay que trabajarla con un especialista, porque tenemos que enseñarle a nuestro cerebro que no tiene que estar viviendo en el pasado. Te pierdes tu vida. Claro. Aline. ¿Mande? Perdón, ahí que atraviese el caballo, como tenemos el dicho acá nosotros en Costa Rica. Yo siempre me he preguntado algo. ¿Por qué las personas que tenemos nuestros 5 sentidos o no tenemos ninguna discapacidad o todo, por miedo muchas veces nos limitamos? ¿Y por qué hay personas que han pasado por algún proceso de enfermedad, con alguna discapacidad o algo que usted los ve, que agarran una fuerza y cuando los ves practicando deportes extremos? Tenemos el caso de Kevin, que perdió sus piernas y ahora hace CrossFit, compite. También el caso de Minoska también, que ella con su cáncer de hueso y que ahora ella igual también practica deportes y bueno, hasta un día la vi ahí haciendo surf y todo. Y yo digo, o sea, ¿qué es el cambio en la mente de estas personas? No sé si es que su vida tal vez la han sentido al límite en algún punto y que dijeron, no, es que yo tengo que empezar a vivir.
no sé, nunca se los he podido preguntar personalmente, pero ¿qué podemos, o sea, cuál es la diferencia, verdad? ¿O qué es lo que cambia en su pensamiento como para no tener tantos límites como tal vez otros sí? Te resume en una palabra muy linda, Stephanie: fe. Fe en algo que va más allá, que es Dios. Fe en Jesús. Y eso te transforma porque cómo dominar el miedo se empieza dominando a través de algo tan sencillo: respirar. Cuando tú naces, lo primero que provocan los médicos que te recibieron es que tú respires por ti misma. Y muchas veces olvidamos respirar cuando estamos en una situación de miedo. Entonces, parte de los pasos poco a poco es como regresarte al origen de tu primer día, es respirar. ¿Y qué vamos a respirar? Estas personas que tú dices han tenido situaciones muy complejas de vida, ellos valoran y cambia su percepción. O sea, todo se radica otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Cómo aprendí yo a visualizar la vida, a percibirla? Wow. No sé si eso responde. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, chicos, bueno, Nos deja sin palabras, más bien. nos está ganando el tiempo, como decía Pablito, ahí llegó el Grinch del tiempo de podcast del Voces del Alma, ¿verdad, chicos? Entonces, lastimosamente, ya y nos gana el tiempo, así es esto, ¿verdad? Nuestro primer capítulo de este año está cerca de concluir. Entonces, no sé si nos regalas ahí cómo están las redes sociales y tal vez tu pensamiento final. Claro. Bueno, pues chicos, por acá tenemos un saludo de Joayman Hernández y nos pone próspero 2021, que Dios los guíe en sus proyectos. Gracias. Muchas gracias a Joayman, que Dios le bendiga un montón. Y tenemos también saludos para las personas que se conectaron. Está Angelini Rivera, también tenemos a Evelyn Quesada Cárdenas, Eve Mora Jiménez, Edmundo Ayala, Silvia Páez, por acá, pregúntame para ver quién más está conectado. Luis Carlos Campos. Hay varias personas que están por ahí conectadas y muchísimas gracias a cada uno. Jorge Betancourt también, que siempre comparte nuestro envío. Muchísimas gracias porque sabemos que eso es bendición para otras personas. En realidad no me queda más que agradecerte, Aline, por tu tiempo, por compartir ese conocimiento. Definitivamente que Dios sabe a quién le pone cada talento, ¿verdad? Y definitivo también pedirle a Dios que nos dé de esa fe, que las personas que han logrado vencer ciertos miedos nos enseñan tanto, ¿verdad? Y que definitivamente esa fe puede mover montañas y puede mover miedos que tengamos por ahí aferrados o aprendidos. Y definitivamente que Dios nos llama a enfrentar esos miedos porque Él está con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Así que no tengamos miedo a lo que venga este año. Sabemos que siempre vamos a tener la convicción de que Dios está con nosotros y que a pesar de las circunstancias difíciles vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Así es. Pablito. Pues bueno, nuevamente gracias a por acompañarnos y gracias a quienes nos acompañan también a escuchar y ver este episodio. La verdad que agradecidos con Dios porque es quien nos da la oportunidad. Yo le agradezco a Dios porque, como bien decía Aline, la fe es muy importante, ¿verdad? Yo creo no ser muy bueno para hablar, pero también tuve que vencer este miedo, el miedo de hablar en público, ¿verdad? Si no fuera por fe no estaría aquí. Bueno, claro, Dios da las oportunidades para que se dé todo esto, ¿verdad? Pero sí tuve que vencer el miedo de hablar en público y estoy acá, ¿verdad? También creo que cuando entiendo lo fisiológico del miedo, ¿verdad? Es cuando a uno le da cierto temor
como que recibe una descarga eléctrica en el cerebro uno, ¿verdad? Entonces, más cuando huye uno de un perro. Y más hay que andar robando gallinas. No, y más ahora que anda motorizado, Pablito, se va a topar más de una de esas. Sí, pero sí, y creo que es súper interesante hablar de este tema. Creo que podríamos seguir hablando mucho de él, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ojalá podamos vencer esos miedos que se nos han presentado, dejar el pasado, y pues enfrentándolos definitivamente vamos a conocer todos esos talentos que Dios nos ha dado para poder emprender esa tarea y esos propósitos para los cuales estamos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. Nuevamente, gracias, Aline. Excelente. Gracias a ustedes. Aline, no sé si te gustaría agregar algo más para concluir o algún saludito para alguien también. Aquí esta sería tu oportunidad. Ok. Pues primero saludos a todos los que nos han escuchado. Me encantaría que cada vez que tengan miedo repitan el Salmo 23. Es algo que nutre, de verdad te calma y ayuda muchísimo. Y aprovecho un saludo para mi querido esposo que me está escuchando. Eso. Sí. Y me da siempre esa energía positiva, ese pensamiento de mucha fe, ese ejemplo diario que realmente se aprecia y lo valoro muchísimo. Excelente, excelente. Bueno, yo me uno también al agradecimiento de mis amigos de podcast, Pablito, Steph y Elin, por habernos acompañado, por haber aceptado y decir que sí en este episodio, por habernos compartido todo lo que nos has compartido. Yo en lo personal, trato también en general de ampliar un poquito más las cuerdas, por así decirlo, ¿verdad? Porque a veces me imagino una persona que nos escucha y no ve, pero dice, yo no soy creyente, pero a mí no hay palabra, no, también, ¿verdad? Nosotros la mayoría somos creyentes y le damos ese consejo para las personas que ven que nos creen, pero también nos referimos a ustedes, porque aquí para todo el mundo es voces del alma, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decimos tener fe, tal vez usted que no crea, tenga fe en que va a existir un mejor mañana, que va a existir un mejor futuro, en eso que usted cree, téngale fe. Eso es simplemente y llanamente lo que nos queremos referir también. Entonces, no se estrese ni se moleste con nosotros, ¿verdad? Pero siempre hay voces para las voces del alma que nos estamos llegando. Solo que tal vez un consejito ahí que me acuerdo que una muy buena amiga me dio cuando estaba pasando mi proceso de depresión y me decía, en la vida siempre vamos a tener problemas, me decía. Pero usted escoge si los quiere tener con Dios o no los quiere tener sin Dios. Entonces ahí se las podemos dejar picando, ¿verdad? Entonces a nosotros que sí creemos mucho, nos sirve bastante, es algo que nos pone un poquito de sal a la situación, podríamos decirle, ¿verdad? Entonces, como decía bien Pablito, también hay muchas cosas que hablar de esto, ¿verdad? Porque tampoco lo estiramos tanto al punto de cuando ya el miedo trasciende a lo que es una ansiedad, ¿verdad? Ya una condición mental más gruesa. Entonces, es demasiadas cosas que decir de este tema. Esperamos que lo que hemos compartido el día de hoy le dé muchas herramientas para que pueda hacerle frente a eso que te está incomodando, que pueda salir adelante, a poder hacer. Nosotros cuando estábamos antes de grabar hablábamos de poder hacer con miedo, es decir, está bien tener miedo, pero que no nos paralice. Entonces hay que hacer con miedo y que esos sueños, esas aspiraciones que tenemos no se vean truncadas por ese temor, ¿verdad? Que no nos paralice. Entonces, de verdad que esperamos que este comienzo de año y lo que queda del año sea un año de muchas bendiciones para usted que nos ve y nos va a escuchar en las plataformas. Le deseamos los mayores éxitos, las mayores bendiciones, nos mandamos muchos abrazos. Esperamos que este año 2021 sea mucho mejor y vamos sin temor, vamos sin miedo, vamos a hacerle frente a lo que Dios nos ponga enfrente, ¿verdad? Entonces, con la mano de Él vamos a salir adelante y si no, a creer en que ese mañana va
va a ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, se viene la parte, el primer grito del año de Voces del Alma, mis compañeros. Hemos llegado a la hora tata. Entonces, muchas bendiciones, muchos abrazos y nos vemos y nos escuchamos, claro que sí, en un próximo episodio aquí de su podcast de Voces del ¡Alma! Excelente, así comenzamos este 2021 con full emoción, ¿verdad? Hasta luego, chao, nos vemos. Gracias a todos, que descansen. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Una flor avivar antiguas llamas.